A partir de Odoo 19, las reglas al aplicar índices cambiaron por completo. Quieren que su base de datos sea veloz como un rayo, tienen que conocer Models Index. Es la nueva forma de crear índices compuestos que van a jubilar todo lo que sabíamos antes. No importa si eres veterano o vas empezando con Odoo. Esto es súper importante porque estas son las bases del nuevo core del ORM. Son como los cimientos de una casa. Bueno, para los que van un poco flojos con SQL, coméntanos, ¿qué es un índice SQL? Imaginen que entran a una biblioteca con 1.000.000 de libros. Si buscan uno por título, el bibliotecario tiene un índice alfabético. Pero, ¿qué pasa si hay 500 libros con el mismo nombre? Te vas a tardar años comparando uno por uno. Necesitas algo más, como el ISBN o el autor. Es como cuando el contable navega entre millones de facturas y necesita identificar solo las por cobrar y pagar. Un índice compuesto por ejemplo, number y state, le permitiría encontrar esa información de manera mucho más rápida y eficiente, optimizando su trabajo. El pasado, la sopa de espagueti. Antes, configurar esto era un auténtico desmadre. Teníamos que bajar y meternos al método init. El método init es un método que está disponible en todos los modelos, donde tú puedes ejecutar secuencias SQL puras. En Odoo, el método init se utilizaba para inicializaciones específicas del modelo o de la base de datos. Era precisamente donde se colocaban esas sentencias SQL directas para crear índices, como el ejemplo mencionado de la sopa de espagueti. Esto dificultaba mucho la lectura y el mantenimiento, rompiendo con buenas prácticas de programación orientada a objetos. Claro, era difícil de mantener, de heredar, cambiar la definición de esos índices virtuales era complicado. Aparte del problema de la mezcla de códigos, porque tenías un revoltijo ahí de Python con SQL. Por eso ahora Models Index nos soluciona todo ese problema. La revolución de Odoo 19. Models.index. Claro, vean aquí la elegancia en Odoo 19. Cómo se definen ahora estos índices compuestos. Ahora pasan a ser atributos del modelo. Es como el ejemplo que les subí el otro día de los constraints, lo mismo. Miren nuestro ejemplo aquí en el modelo Library Book. En lugar de 1000 líneas de SQL dentro de un init, solo escribimos esto. Aquí estaríamos definiendo un índice compuesto simple donde le estamos diciendo que cree un índice y lo sincronice con Postgres para las columnas activo, ICBN y name. Al ser un atributo del modelo, como mencionas, se integra perfectamente en la lógica orientada a objetos. Esto no solo es mucho más limpio y legible, sino que también facilita enormemente la herencia y la sobreescritura de índices en otros módulos, evitando la sopa de espagueti del pasado. Odoo se encarga de sincronizarlo con Postgres. Pero atento ahí, aunque Models.index simplifica todo, el orden de los campos es crucial para el rendimiento. No es lo mismo un índice active ISBN name que name ISBN active. La base de datos utiliza ese orden para optimizar las búsquedas, por lo que definirlo correctamente es clave. Vamos a ver unos casos en el mundo real. Vamos a poner un par de ejemplos que están disponibles en el CRM y en la contabilidad, concretamente en los modelos de oportunidades del CRM y de los pagos en la contabilidad. Odoo, como sistema de gestión empresarial, aprovecha esta revolución. Veremos casos en los leads del CRM y en los pagos de contabilidad que demuestran la potencia de Models.index. Directamente en el core de Odoo 19, en los leads del CRM se implementan índices compuestos para optimizar las búsquedas. Esto permite que cuando los comerciales filtran por vendedor y estado, la pantalla cargue antes de que terminen de parpadear. Es un ejemplo claro de cómo esto impacta directamente en la productividad. Sí, también podemos revisar el modelo de account payment en la contabilidad, donde también se utilizan índices compuestos, pero aquí hay una variante importante. Fíjense en el índice que introduce un where.
Es decir, no solamente podemos colocar campos del modelo simples, sino que también nos permite agregar filtros. Claro, y ese es un punto clave en Account Payment. Observen el índice Unmatched Index. No solo utiliza campos como Journal ID y Company ID, sino que incorpora una cláusula WHERE. Esto nos permite crear índices parciales, como el ejemplo de indexar solo los pagos que faltan por conciliar. Where is not true. Esto optimiza enormemente el espacio y la potencia del sistema. ¿Por qué conjuga Journal ID con Company ID? Combina Journal ID y Company ID porque en Odoo, que está diseñado para entornos multiempresa, es muy común necesitar filtrar documentos por diario y por compañía al mismo tiempo. Al crear un índice compuesto, la base de datos puede realizar estas búsquedas de manera mucho más eficiente, mejorando el rendimiento de la contabilidad. Claro, imagínense que tenemos dos compañías, la A y la B, y el usuario el contable que está en ese momento en el sistema, está identificado en la compañía A. Entonces él solo quiere ver los pagos o las facturas de esa compañía. Por eso es importante aquí crear un índice compuesto con el ID de la compañía, claro que sí. Que tengamos esta nueva herramienta súper potente para los índices simples, esos que solo necesitan un campo, se mantienen en V19. Miren este ejemplo del core oficial de las oportunidades del CRM, el modelo crm.lead. Aquí el campo User ID, el vendedor, sigue usando su atributo index equals true como lo ven en pantalla. Si solo necesitas que un campo sea rastreable y rápido, le clavas el index equals true en la definición del campo Python y ¡san! Se acabó. Recuerden que la clave está en la eficiencia. El atributo index equals true es para búsquedas simples, el limpiaparabrisas básico. El objeto models.index es para combos de campos o índices inteligentes con filtros, el turbo del motor. Así que ya se la saben, dejen de cocinar sopas de espagueti en el init y súbanse al tren de la modernidad con models.index. Chavales, si quieren dejar de ser picacódigo y convertirse en verdaderos arquitectos de software en Odoo 18 y 19, los espero en campuscleverit.es. Ahí no solo encontrarán videos y teoría, sino un mentoring de verdad, personalizado y uno a uno, con consultores y desarrolladores con más de 10 años de experiencia listos para resolver sus dudas. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.